Bueno, pues me presento, soy el psicólogo Omar Susano y este es el podcast Perspectivas Psicológicas. ¿Me puedes apoyar presentándote, colega? Claro que sí, con gusto. Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, colega. Estamos aquí una vez más con todo placer, con todo gusto para darle continuidad a estos podcasts y pues ya vamos con el tercer podcast, ¿no? La tercera parte de lo que es la psicopatía, el narcisismo, la sociopatía, ¿no? Estas personalidades tan complejas, tan difíciles de entender, pero que andan entre nosotros, ¿no? Decíamos entre el 1 y 3%, ahí andan los psicópatas y los sociópatas y narcisistas andan ahí pegándole al 15%, ¿no? Por ahí. De hecho, si me lo permites, me gustaría comenzar con algo que busqué ahí en la inteligencia artificial, Ujú. que tiene mucho que ver con esto. Esto podría ser a lo mejor nuestra pregunta detonante o nuestro tema detonante, que es las creencias comunes, ¿no? En ese Ajá. sentido, se cree que, pues digamos que los psicópatas narcisistas integrados, ¿no? O sea, esa es la creencia popular sobre esa creencia, que son seres manipuladores y emocionalmente fríos, que Ujú. carecen de empatía y conciencia moral, que son extremadamente inteligentes y astutos. Se cree que son líderes naturales y carismáticos, que son propensos a la violencia y al abuso. Ajá. Y la realidad, o lo contrario a esto, y que mucho de esto lo hemos visto en los anteriores podcasts, es que no todos son violentos, aunque algunos pueden ser violentos, muchos psicópatas narcisistas no lo son. Ujú. Bueno, si los hubiera como tal. La inteligencia puede ser variable, ya que en este caso puede variar desde la normal hasta la superior, hasta en algunos casos creo que se ha constatado de que tienen baja inteligencia. En este caso pueden sentir empatía por aquellos que les benefician o les proporcionan poder, que esto es un Ujú. poquito lo que yo contrastaba y mencionaba que también influye, digamos, la víctima, ¿no? De estas características que tenga, Ujú. de permitir cosas, ¿no? Por otro lado, pueden manipular a los demás mediante tácticas sutiles y encubiertas, y además, a pesar de su apariencia de confianza, pueden ser vulnerables a la crítica y al rechazo. Entonces, por lo menos en ese aspecto, eh, pues tienen carencias, ¿no? En el caso del narcisista como tal, y creo que por eso menciona al psicópata narcisista integrado, porque digamos que también le atribuye las debilidades del narcisista, ¿no? Porque si vamos Ujú. a estas, el psicópata como tal no tendría estas debilidades, ¿no? Pero sí integrado junto, conjuntando las dos situaciones. Fíjate, También me colega, gustaría, te escucho. aquí intervengo un poquito al respecto de estos conceptos. Ujú, Algo que debemos de entender es que en el área de la salud y de los trastornos mentales, psicológicos, en el aspecto ya sea emocional, mental, cognitivo, psiquiátrico incluso, se maneja mucho en la psiquiatría también todos estos temas. Algo que se maneja mucho, que igual y no hemos hecho así tanta referencia, es una personalidad pura, ajá, así se le dice, ¿no? Cuando hay una personalidad identificable totalmente y que pues prácticamente pareciera que no tiene rasgos de otras personalidades o de otros trastornos mentales. Ajá, entonces a esto se les dice personalidades puras, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el psicópata o la personalidad psicopática pura, está el trastorno de la personalidad de limítrofe o el trastorno de la personalidad narcisista puro, ajá, que a lo mejor es una forma de intentar en esa diferenciación, ¿no? Hemos platicado ya de lo que es el diagnóstico diferencial, que precisamente trata de ver esa parte de que, bueno, hay a lo mejor una personalidad que tenga rasgos de este y de este otro, ajá, pero normalmente si nos vamos a ver lo que son los rasgos, los síntomas, los signos, todo lo que tenga que ver con tratar de descifrar un tipo de trastorno o de personalidad, en este sentido,
alguna va a dominar. Y entonces comentábamos en los podcasts pasados que esa es sobre la que nos vamos a ir principalmente, obviamente sin descartar todo lo demás, ¿no? Pues para mí este es un psicópata porque dominan más los rasgos de la psicopatía que del narcisismo del sociópata, ¿no? No, no es así, sino que los consideramos, pero nos vamos a guiar por este trastorno de personalidad que se sobrepone a los otros por tener, vamos a poner de esta forma, más rasgos, ajá, por decir, de la psicopatía tiene 10 rasgos, del narcisismo tiene 4, del sociópata tiene 8, ¿no? Entonces, nuestra guía va a ser la psicopatía, ¿no? O la personalidad psicopática, que como hemos platicado, ya ni siquiera se contempla. Ajá, ya decíamos que en el DSM, desde el ámbito psiquiátrico, ajá, vamos a aclararlo así, pero también hay sus cosas medio extrañas. Pero bueno, desde el DSM quedábamos que era el trastorno antisocial de la personalidad, y desde el CIE era el trastorno disocial, ¿no? Que trataban ahí de cada uno de meter a este tipo de personalidades, colega. Pero sí, quería aclarar esta parte cuando mencionaste lo del concepto este del psicópata narcisista integrado. Integrado. Pareciera que aquí el tan solo el hecho de mencionar primero psicópata, esa es la personalidad que domina, narcisista porque tiene rasgos narcisistas y pues, obviamente lo integrado que ya hemos platicado que tiene que ver con gente que sí se sabe integrar a la sociedad porque sabe disimular sus rasgos, ¿sí? Adelante, colega. Claro, claro. Algunas características y que también ya las hemos revisado es que se habla de una incapacidad para sentir y entender los sentimientos de los demás, que sería la falta de Sí. empatía. Se habla también de excesiva autoestima y necesidad de admiración, que sería el narcisismo. Se habla del uso de tácticas manipuladoras para obtener poder y control, que sería Ujú. la manipulación. Se habla también de la tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias, que sería la impulsividad, y que creo que ahí tú lo diferenciaste bien, ¿no? Que parece que esto es más del sociópata, ¿es Sí, correcto? exactamente, es más impulsivo. El psicópata suele no serlo. Ajá, al contrario, es Muy, más calculador, más frío a la hora de planear. muy bien. Y por ahí también se habla de el sentimiento de superioridad y poder, de la El, grandiosidad. el narcisista. ¿Ok? También por ahí algunos comportamientos que hemos revisado y que hemos visto sería eh, las mentiras y engaños para obtener poder y control, la manipulación emocional para controlar a los demás, el abuso de poder para mantener su posición de poder, el gaslighting para hacer que los demás duden de su propia percepción, el desprecio por los demás para mantener su sentido de superioridad y en este aspecto nada más ahí recordar, ¿no? Que cada persona es única y no todos los psicópatas narcisistas exhiben todas estas características. Entonces son solamente creencias y realidades, ¿no? Que a lo mejor aquí mismo hemos ido en los podcasts aclarando, eh, que de igual forma ahorita tú lo que terminas aclarando es precisamente con esta eh, noción o intención de seguir diferenciándolos, ¿no? Nada menos el tema de la impulsividad también diferencia otro trastorno, que es en este caso al sociópata, ¿no? Sociópata. Sí. Así es. Por ahí, ¿qué más? ¿Qué más? Tengo por aquí, busqué algo muy relacionado con esto, colega. Si me lo permites, igual Ujú. lo sigo mencionando Adelante. para partir de ahí, que en este caso serían algunas nuevas creencias y descubrimientos sobre el psicópata narcisista integrado, como un conjunto todavía. Se dice que no es una categoría diagnóstica oficial, aunque se reconoce la existencia de este tipo de personalidad, no se encuentra en el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales de CM5. Es un Ujú. espectro, la psicopatía y el narcisismo pueden manifestarse en diferentes grados y formas. La empatía es un factor clave, la capacidad de sentir empatía es fundamental para distinguir entre psicopatía y narcisismo. Descubrimientos recientes, estudios neurocientíficos, investigaciones sobre la estructura y función cerebral de personas con psicopatía y narcisismo han arrojado
luz sobre los mecanismos subyacentes. La genética, se ha encontrado que la psicopatía y el narcisismo tienen una base genética, y el trastorno de la personalidad se considera que la psicopatía y el narcisismo son trastornos de la personalidad más que enfermedades mentales. Alguna característica clave que ya también hemos mencionado pues sería la falta de empatía, la manipulación, el narcisismo y la impulsividad, que ya lo mencionamos. No es tan tal, probablemente sí sea un poco tendencioso al narcisismo, ¿no? Porque sí son personas como que pudieran tomar venganza o alguna cuestión así, ¿no? La impulsividad, Sí, la tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias. el sociópata y el narcisista pudieran serlo así. Ujú. Muy bien. Entonces, pues por aquí tengo también investigaciones en curso. Se habla de estudios sobre la neuroplasticidad, investigaciones sobre la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Hay un desarrollo de herramientas de evaluación, creación de instrumentos para evaluar la psicopatía y el narcisismo, efectividad de los tratamientos, es la evaluación de la eficacia de diferentes enfoques terapéuticos. Entonces, es importante, bueno, saber que son estos trastornos complejos, multifacéticos, y que siguen siendo investigados, ¿no? O sea, que no es como que ya se haya dado por hecho todos los estudios que pueda haber alrededor de esta investigación, ¿no? Que estamos realizando. Desde luego, pues a lo mejor aquí estamos tocando las características más comunes, ¿no? Y más conocidas, colega, Ujú. respecto a estas temáticas, que nosotros ya claramente ya las hemos diferenciado en psicopatía y narcisismo, en dos situaciones totalmente diferenciadas, ¿no? De igual Ujú. forma, si tienes algo que decir, igual me lo dices, pero yo me puse a investigar un poco como qué tipo de trastornos, colegas, son más comunes que se reinserten o se reintegren a la sociedad, ¿no? En este Ajá. sentido, pues por el tema de que sean integrados, ¿no? O sea, que mencionan Sí. psicopatía, psicópata, narcisista integrado. Y por aquí me mencionó tres, ¿no? Tres que son comúnmente integrados. Híjole, por aquí los tenía. Ahorita igual te Sí. los menciono. Pero, Me- por ejemplo, me recuerdo ahorita, se me vino a la mente la ansiedad, depresivo. Son Hablando de trastornos que los ya son, trastornos, hablando de los trastornos de ajá, personalidad. sí, de Ah, ok. trastornos que ya está comprobado que se pueden reintegrar, ¿no? Que se pueden Ujú. reintegrar a la sociedad. En este caso puede ser la esquizofrenia, que ya es que también por medio de medicación, Ah, pues se le puede bueno, controlar, pueden ser mira, personas que se reintegren, ¿no? si me Ajá, permites ahí, colega, para ajá. entrar de lleno a este tema, que pues tiene que ver con los tipos de personalidad. Mira, hay que basarnos, o bueno, aquí más bien la base sería la APA, ¿ah? La Asociación Psiquiátrica Americana, ¿no? Que nos vamos de lleno al ámbito de la psiquiatría, que diseñó lo que es el DSM, ¿ah? Lo que es el Manual Estadístico de Trastornos Mentales, ¿no? Vamos a ponerlo así. Por otro lado está el CIE, pero ahorita nos basaríamos en el DSM, que son los trastornos de personalidad que estás mencionando. Bueno, de acuerdo al DSM, hay algo en una de las secciones del DSM, hay algo que llamamos ejes, ¿sí? Y estos ejes son los que nos van a ayudar a distinguir los rasgos de cada tipo de personalidad. Entonces, aquí nos basaríamos en lo que en el DSM se conoce como el eje 2, ¿sí? Que distingue en tres tipos de trastornos de personalidad. Digamos, en general me parece que son 10, ajá, 10 creo los tipos de personalidad, pero los separa, ajá. Unos están en un grupo, otros en otro grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya partiendo del DSM, que se basa en la American Psychiatric Association, la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿no? Distingue tres grupos principales de tipos de personalidad, pero en cuanto a trastornos, ¿ah? Trastornos de personalidad. En el grupo A están los trastornos paranoide, el trastorno esquizoide y el trastorno esquizotípico, ¿ah? De la personalidad. Esos tres tipos de trastornos es donde ya se utiliza la medicación
y se les puede integrar, vamos a ponerlo con mucho cuidado, con pincitas y entre comillas, se pueden integrar a la sociedad, ¿no? Ahorita te doy paso para que te extiendas en esto que ibas, colega, pero para comentarle al auditorio. El grupo B, que es el que más hemos tratado obviamente por el tema, es donde está el trastorno antisocial, ¿sí? Este trastorno antisocial que es donde metieron a la psicopatía, la sociopatía, ajá, esas dos. Pero también está en este grupo el trastorno límite o limítrofe de la personalidad, está el trastorno histriónico y el trastorno narcisista de la personalidad. Como vemos, el psicópata y el sociópata entraron en el trastorno antisocial, ahí los metieron, y el trastorno narcisista de la personalidad sí tiene su rubro aparte, ¿no? Pero ahí están. Y el grupo C, que es el trastorno por evitación o trastorno evitativo de la personalidad, está el trastorno por dependencia y el trastorno obsesivo compulsivo. Ajá, estarían esos tres en ese grupo C. Aquí lo que cabe mencionar, colega, es que de acuerdo a estos grupos y de acuerdo a lo que son las tres grandes áreas de la psiquiatría clásica, aclaro, la psiquiatría clásica se basa mucho, ahí sí entra de lleno los conceptos de psicopatía, sociopatía y todo esto, no lo han eliminado, ajá, por eso se le dice psiquiatría clásica como para diferenciar esa parte donde sí se siguen utilizando esos términos, ¿no? La neurosis de primer grado, neurosis de segundo grado, la neurosis de tercer grado. Incluso por ahí algunos todavía manejan lo que es la histeria y todo ese tipo de conceptos que han ido eliminando con el tiempo por muchas situaciones, ¿no? Pero hemos platicado que es bien difícil poder llegar a un consenso en el que sí, el DSM es el que tiene toda la razón. Como lo comentaste en un podcast anterior, mucha razón, yo estoy totalmente de acuerdo, va evolucionando y le quitan aquí, le ponen allá y lo meten ya ahora en otro rubro, en otro grupo, en otro eje, etcétera, ¿no? Entonces, pues ha sido un cambiadero ahí, ¿no? Pero de acuerdo a las áreas de la psiquiatría clásica, colega, yo creo que esto es importante ahorita mencionarlo. El grupo A que mencionábamos tiene que ver con las psicosis. Ajá. En la psiquiatría clásica están tres grupos que son la psicosis, las psicopatías y las neurosis. Ajá. Entonces, en la psicosis entraban estos trastornos que mencioné, ajá, de lo que es el trastorno paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Ajá. En el grupo de las psicopatías, como quien dice ahora, de acuerdo al DSM, es donde ahora engloban lo que es el trastorno antisocial, el trastorno límite, el trastorno narcisista. Ahí también está ya en el grupo B, en el nuevo DSM, el trastorno histriónico, pero este es el único que es difícil de meterlo de acuerdo a la psiquiatría clásica. En las psicopatías no entraría ahí, nada más lo sacamos y lo ponemos en el grupo C, ajá, ahí con los trastornos evitativos y todo esto, ¿no? Que serían los grupos de las neurosis, ajá. Ahí entraría lo que mencioné anteriormente del grupo C de acuerdo al DSM, pero digamos que para que a nosotros que a lo mejor nos interesan estos temas y todo esto, sí vale la pena mencionar esto, ¿no? Las características específicas ahorita en estos podcasts, pues del grupo B, las psicopatías, de acuerdo a lo que es la psiquiatría clásica, de acuerdo al DSM-5 o TR, algo así ya le llaman, digamos el más reciente, entran en lo que es el grupo B. Ajá. Nada más quería aclarar esa parte, colegas, es importante diferenciar cómo lo maneja ahora la psiquiatría actual desde el DSM-5 y cómo se Sí, manejaba anteriormente desde la psiquiatría clásica, que muchos todavía se mantienen ahí, se resisten a aceptar el DSM-5 así como dicen los que lo aceptan como su Biblia, ¿no? Prácticamente. claro. Adelante, colega. Claro, y de aquí nada más aclarar, ¿no? Este tema de la reintegración o del tema del psicópata narcisista integrado tiene mucho que ver con la dichosa cura, ¿no? Lo que nosotros eternamente hemos escuchado con la cura. Primero tendrían que considerárseles enfermos, o trastornados o con un trastorno para que hubiera la dichosa cura. Luego, nosotros, a menos de que sean pacientes de psiquiatría o de hospitalización, Ujú. muchos psicólogos
psicólogos debatimos el tema de si en realidad la cura existe o no existe. Algunos enfoques, de hecho en este caso el humanismo como tal no habla de cura, sino que habla efectivamente de una reinserción social, ajá, en donde ciertos o los clientes que llegan tienen falta de habilidades o no las Ujú. han desarrollado, ajá, o no las conocen. Entonces muchas veces van a terapia para conocer ese tipo de habilidades nuevas, para poder adaptarse a una sociedad en la cual no entendían o estaban como disociados, despersonalizados o no entendían su rol dentro de esta sociedad o de su contexto. El contexto de repente estaba siendo desafiante, incómodo, y entonces nosotros cuando van a terapia con nosotros los adaptamos, los ayudamos a adaptarse más rápidamente a ese contexto. De eso Ujú. trata la reintegración, ¿no? Y ciertamente eh, la psicología humanista promueve esta reintegración por medio de un cambio de conciencia, de una autorreflexión, ajá, de una reflexión constante respecto a sus habilidades, debilidades, etcétera, que a veces las magnifican las personas que van vulnerables y demás, magnifican tanto sus debilidades que se sienten ahora indefensos, ¿no? Por eso el tema de la indefensión aprendida es un tema muy recurrente en la terapia humanista, porque la gente se siente indefensa Ujú. ante una sociedad que es demandante, pero que no es un monstruo, ¿no? Y ellos sí lo llegan a ver como un monstruo. Entonces ahora que estamos viendo esta temática del psicópata narcisista integrado, el tema de la integración a mí pues es algo que me llamó la atención, porque la gente habla de que sus compañeros, sus parejas psicópatas narcisistas les hicieron daño porque pues eran unos monstruos integrados, ¿no?, a la sociedad. Entonces lo que querría decir entonces esta creencia es que estos monstruos pues andan por ahí metidos entre las ramas, entre la sociedad, haciéndole daño a una, a otra, y nada más cambian de víctima, ¿no? Ujú. Pero entonces eso no sería integración, siendo desde o sea, desde yéndonos a las bases de la integración, eso no sería integración, Ujú. porque entonces estos cuates no estarían realmente integrados, sino que seguirían siendo monstruos, ¿no? Más bien la integración, por lo menos desde la perspectiva psicológica, sí sería que se inserten en la sociedad, que ellos hagan su esfuerzo por encajar en una sociedad que desde luego es Que se difícil para adapten. todos. Uh-huh. Y que en realidad no quieran hacer daño, sino que más bien pertenezcan a una sociedad y que de repente puedan tener errores, ¿no? Y a lo mejor en esa equivocación, pues de repente sí hagan daño, pero porque tuvieron errores, ¿no? No tanto porque sean estos, ¿cómo les llaman estos? De personas que andan comiendo como el tiranosaurio Rex, ¿no? Que andan comiendo aquí, Los depredadores, ¿no? No, depredadores. Ajá. en ese aspecto. Entonces, pues voy a hablar un poquito de la reintegración social, ¿no? De personas Sí. con trastornos psicológicos, que pues, se menciona que sí es posible, y depende de varios factores, como la gravedad del trastorno, el Ujú. tipo de tratamiento recibido y el apoyo social, ¿no? Porque en este caso muchas veces la familia cercana es un factor muy importante. Entonces, a continuación, bueno, te presento Pero algunos casos. fíjate, Ajá. colega, que aquí que mencionas a la familia, también es importante ver en ese sentido, ¿no? Porque ahorita que hablaba, que mencionaba sobre el eje 2, sobre los trastornos de la personalidad, en esa misma temática también en el DCM manejan lo que es el eje 1, ajá, donde ahí, como dicen con letras chiquitas, ¿no? Menciona que hay otros problemas que pueden ser objeto de atención, en este caso del área clínica, y aparecen fenómenos precisamente relacionados a la familia, ajá, que pueden ser relaciones disfuncionales en las que se vive agresión, violencia, por ejemplo, ya sean las relaciones paternofiliales o la relación de pareja o conyugales o entre hermanos, ajá, problemas relacionados con el abuso, con la negligencia, la violencia o la agresión física, el abuso sexual,
la negligencia infantil, ¿no? Todo eso que va llevando al sociópata, ajá, claro, a desarrollar ese tipo de forma de ser o de personalidad e incluso al narcisista, ajá, que bueno, pues como lo vemos aquí, eh, si nos basa, bueno, yo también suelo basarme en los fundamentos que da el DCM para tratar de complementar, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de personalidades, porque son bien complicadas, ¿no, colega? Ahorita, como lo que nos mencionaste y lo que nos vas a mencionar, pues como que vamos abriendo un poquito más del panorama y podemos ir clarificando qué tan complicado es este tipo de personalidades, que no creamos que yo, persona civil que no ha estudiado psiquiatría, psicología o especializarme incluso, con un libro ya sé distinguirlos. No es así, ajá, no hay que engañarnos de esa manera porque son personalidades que a lo largo del tiempo, como platicamos en el podcast, en el primero y creo en el segundo retomamos, la historia de lo que son la psicopatía, las sociopatías, el narcisismo o incluso el trastorno limítrofe, que también es gente muy agresiva y que suele manipular todo eso, cuando están en sus momentos, críticos, ¿no? Porque sí se suelen reintegrar, por ejemplo, el limítrofe, ajá. Pero aquí a lo que voy, colega, es que a lo largo de la historia, ¿no? Ya ves que mencionábamos autores que desde 1800 y cacho, ¿no? Que hablaban, no manejaban el término psicopatía, sociopatía, mucho menos los términos actuales, pero ya trataban de identificar este tipo de personas o de personalidades y hasta la fecha no se han puesto de acuerdo, ajá, o nos incluimos ahí, colega, hasta la fecha no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? De dónde entra, de cuál es uno, cuál es el otro, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay que hacer referencia a eso, colega, que estos podcasts, ahorita vamos con el tercero, son para tratar de ampliar todo este conocimiento para la gente pueda de alguna forma identificar si está en riesgo o no, y incluso qué poder hacer, ¿no? Pero sí hay que aclarar esa parte, ¿no, colega? Es nuestra responsabilidad aquí decir que, mira, te recomiendo este libro de los narcisistas psicópatas, ¿no? O de los psicópatas narcisistas integrados y con eso ya la haces, ¿no? No, en realidad no, ajá. Son gente que se sabe, hay gente, hay otros que son muy evidentes, obviamente, pero hay muchos que son muy hábiles, se saben mover muy bien y como te decía, esta parte de integrar o tiene que ver con lo que comentas ahorita, a lo que vas, que gente que verdaderamente se pueda adaptar a la sociedad en el sentido que está esforzándose por un cambio y comportarse como los demás, vamos a ponerlo así dentro de la norma. Y el otro enfoque del integrado, porque sabe moverse muy bien, pasar desapercibido, pero eso no le quita lo psicópata o lo narcisista, ¿no? O incluso lo sociópata. Adelante, colega. Claro, claro. Hay algunos factores que pueden influir en esa reintegración o Ujú, reinserción. Una de ellas sería la gravedad del trastorno, ya que hay trastornos más leves, pueden tener una mayor probabilidad de reintegración. En el caso del tratamiento efectivo, terapias, aquí menciona como la cognitivo-conductual o la psicodinámica, ujú, pueden ser efectivos en ciertos trastornos específicos. Y el apoyo social, ya lo decíamos hace rato, la familia, amigos, pero bien, como bien lo decías, a veces familias disfuncionales, pues también puede haber grupos de apoyo, ¿no? O sea, en este caso pueden facilitar esta reintegración. Yo recuerdo mucho cuando se habla de adictos, ¿no? Eh, ujú. los AA tienen su sección para los enfermos, adictos, pero también tienen la sección para las familias de los adictos, Sí, que en este caso manejan mucho el tema de la dependencia emocional que puedan tener hacia ellos y se puede decir que también trabajan para que estas personas se recuperen en cuanto a su dependencia. Entonces, creo que acá pudiera ocurrir eso en el sentido de no es solamente la persona trastornada, sino también hay que tratar a la familia porque a lo mejor en este aspecto, y creo que son análisis que hacemos muy comúnmente en terapia, el rol en el que ubican al enfermo muchas veces les libra de ellos sentir culpas por cosas que ellos también hacen.
Sí, en muchas ocasiones hasta de algunos, yo me atrevería a decir, de algunas características o rasgos que también ellos pudieran tener de algún trastorno y que ha sido opacado por la persona que más enferma, ¿no? Por la que parece más enferma. Entonces, pero ciertamente si esto es genético, podríamos decir que la enfermedad o el trastorno también lo pudieran tener algunos de los familiares, a lo mejor en menor cantidad, pero que se han visto opacadas por el que las tiene con mayor sí, cantidad, ¿no? mayor Entonces, evidencia. por ahí, Ahí, uh -huh. colega, Entonces, nada más sí, menciono brevemente esta parte. Es bien importante esto que comentas porque digamos que cuando se analizan este tipo de personalidades o de trastornos, muchas veces pareciera que va desapareciendo pues casi en su totalidad la dimensión social, ajá, de los trastornos de personalidad, así como que pues qué sucede con ese aspecto de la familia, ¿no? Lo que mencionaba ahorita, ¿no? Que también es importante tomar en cuenta que en la familia pueden suceder muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones en ese sentido que los lleven a desarrollar o acrecentar en el caso del psicópata que se dice que ya nace así, a acrecentar ese tipo de personalidad, ¿no, colega? Entonces, sí es uh importante. -huh. Y aquí viene también la parte sistémica. El enfoque sistémico lo maneja así como ahorita lo acabas de mencionar, colega, ¿no? Ven a la familia como un ser, ajá, y lo tratan incluso hasta de diagnosticar. Digo, lo tratan, no manejo yo esa corriente, pero sí he visto que utilizan esa parte de un diagnóstico global sobre la familia, ¿no? Digamos, ya identificamos a este paciente, a este otro. De hecho, lo llaman el paciente identificado. Así como lo mencionaste, colega, me viene a la mente el enfoque sistémico porque ven a la familia, cada integrante de la familia tiene sus características, sus rasgos, sus trastornos, lo que sea. Pero el que sobresale, el que comentas, colega, le dicen el paciente identificado. Pero a mí me gusta esta parte de la teoría sistémica porque el paciente identificado es el que te da más apertura de conocer a toda la familia. No es en sí que estés analizando al paciente identificado y ya, sino que a través de él puedes saber qué está sucediendo alrededor, es decir, con la familia de la que él es parte, ¿no, colega? Entonces, Sí. me llamó mucho la atención y quería mencionar esta parte del enfoque sistémico que sí lo ven así a la familia, la tratan de diagnosticar, es decir, la familia ya en su totalidad, pues tiene como un trastorno depresivo recurrente, ¿no? Eso lo hacen, yo no he entrado a fondo a ese tipo de diagnóstico, pero sí diagnosticar a una familia en sí, o incluso a una comunidad, ¿no? Porque pues la mayoría entran ahí en esos rasgos, cosas por el estilo, pero ahorita lo que enseñaste me trajo a la mente esta parte, colega. Es por eso que de repente hay que tomar en cuenta también algunas terapias alternativas que van sonando. Como en este caso las constelaciones amplían mucho esta situación en la que le llaman también que el paciente identificado pues viene a formar parte de un síntoma familiar y que cuando revisas a tercera generación te das cuenta de cómo van varios de los de primera generación ya tuvieron el síntoma, se repitió en la segunda generación y la tercera generación está volviendo a repetir. Ajá. Entonces en esta se dice que esta persona está tratando de romper con el síntoma de primera generación. En esta repetición y muchas veces es muy común que lo presente el síntoma en este caso puede ser si hay tres hijos, pues lo sufre el de en medio, generalmente. Es el que puede ser adicto, puede tener el tema de la homosexualidad, puede tener también alguna adicción, ¿no? Pero casualmente es el que está tratando de romper de una manera hasta si tú quieres revolucionaria con el síntoma que ha venido de generación en generación, que también es un tema sistémico, desde luego. Entonces, pero bueno, sí, como bien lo dices, tal vez en este aspecto tengo por ahí pues alguna impregnación de esta corriente porque pues en mi asociación hubo varios sistémicos y por ahí hacíamos muchos análisis de terapia familiar y Ah, efectivamente sí, sinceramente sí visualizo mucho desde este punto de vista. sí, Entonces, sí hay que supongo que tener tiene que ver con eso. cuidado con lo de las constelaciones, ¿no? Hay gente que las utiliza
eh, ¿cómo decirlo? Bueno, ¿cómo es? Ajá, lo utilizan de manera engañosa, manipuladora para sacar dinero, ¿no? Lo que decimos la charlatanería, ¿sí? Pero sí me ha tocado ver personas que lo manejan desde un punto de vista más metódico, más de planeación, incluso tratándose de basar. No sé qué tanto lo logren, tampoco he ahondado mucho en eso, pero sí he visto que sus bases, principalmente cuando manejan las constelaciones, sus bases principales son el psicoanálisis, la teoría sistémica y tal vez por ahí un poco del humanismo. Es lo que he podido detectar. No sé si tú tengas la misma impresión o tengas otra impresión, colega, pero sí he visto que las constelaciones normalmente se basan mucho en el psicoanálisis, en sistemas y por ahí un poco del humanismo, o mucho quizá, pero me tocó verlo con una, colega española hace tiempo, hace mucho tiempo que manejaba precisamente esto de las constelaciones, cuando apenas empezaba como que a sonar. Yo la verdad ni siquiera había escuchado el término, ahí fue la primera vez que lo escuché, pero cuando me empezó a hablar un poco de cómo era la constelación, cómo se lleva a cabo, me sonó mucho al psicodrama, ajá, pero demasiado así como que, pues esto es psicodrama desde el punto de vista psicológico, es así y esto y aquello, ¿no? O incluso lo manejaba como ¿cómo le decían? Ay, se me fue ahorita cómo lo manejan en las, digamos, estas corrientes alternativas, pero era ergonomía, ajá, lo que uno conoce como ergonomía, saber cómo acomodar las cosas para que sean más funcionales, más prácticas, se dé más espacio, se dé obviamente una sensación psicológica de bienestar, todo esto, pero no me acuerdo ellos cómo le dicen, no sé si tú te acuerdas de eso, pero era No me acuerdo, pero era ergonomía lo que pasa es que prácticamente. hay que, Sí, hay que aclarar, por ejemplo, el tema de que la terapia sistémica, o sea, sus bases es la teoría sistémica. La teoría sí, sistémica, y te digo porque yo lo veía desde la preparatoria, que vi, fue una preparatoria físico-matemática, y mencionaba, o sea, yo iba con la tendencia a estudiar ingeniería civil, entonces habla de procesos, ¿no? Proceso A, proceso B, proceso C. ujú, Y si tú quieres llegar al proceso C, no puedes hacer únicamente proceso A para llegar al proceso C. Entonces no te puedes obviar ni hacer a un lado el proceso B. No ujú, puedes saltar del A al C, ¿no? Entonces es necesario hacer A y B, si no, no existiría C. ujú, Y aquí puede haber más procesos, A, B, C, D. Es más, el proceso B puede tener varios subprocesos, B, B1, B2, B3. El C igual, C1, C2, C3, ¿no? Y entonces no puedes obviar estos procesos para llegar de A D o a X, necesitas pasar por todos los procesos. Entonces, toda la teoría, ahorita lo que acabamos de ujú, mencionar, se basa en eso. O sea, tú no puedes tener la tercera generación, que muchas veces es la nuestra, la estudiada, no puedes obviar a los papás y mucho menos a los abuelos. Ajá. Y todo lo que tus tíos o los hermanos de nuestros abuelos hicieron nos repercute en la tercera generación. Porque a final de cuentas, y créeme que me ha tocado ver en estos análisis casos de infidelidades de los hermanos de los abuelos o de los abuelos mismos que de repente repercuten en esta tercera generación. Tú ves una ujú, familia en donde ha habido infidelidad acá, infidelidad acá, infidelidad acá, acá, y en ujú. tercera generación se repite. Sí, Pero casualmente, colega, ves a alguien, una familia en donde hubo pues una persona antisocial que cometió delitos, ajá, o literalmente asesinatos, ¿no? Así tal cual. Y entonces ves otro en la segunda generación, ves lo mismo, y en la tercera generación ya ocurrió. Entonces, no es o sea, pareciera que no es que sea sin consecuencias, o cómo decirlo, sí son repetitivos los sí, casos, o sea, no tienes por acá una situación de infidelidad y que acá tengas a una persona adicta, no, o sea, comúnmente es la misma. ujú, Entonces ya cuando haces ese análisis es imposible no creer, colega, porque dices, no, espérame, sí hubo repetición, ¿verdad? No es como que sufriera otro trastorno de otra característica, no. Y muchas veces yo me he dado cuenta que tiene que ver con que las terceras generaciones ponen de ídolos
a los tíos, a los primos, en este caso a los abuelos, los hermanos de los abuelos, que los ponen así como de ejemplos a seguir, y entonces en eso se deriva que les van siguiendo como que el paso, y muchos dicen, ah, yo quisiera ser tan peleonero como lo era mi tío, ¿no? O como contaban que era el hermano del abuelo, ¿no? Se daba O a dicen por ahí, respetar, ¿no? ajá, me acuerdo que una vez a mí me quisieron meter esa idea, colega, ¿eh? Fuimos a visitar a unos parientes de mi papá y decían, ah, mira, ese se parece a tu papá. Y de repente dijeron mucho, es que decían que ese tío era un calavera, ¿no? Y en esa zona, decir que era un calavera, era decir que era mujeriego. Entonces me metieron a mí esa idea, como es un calavera como tú. Y me empezaron a meter esa idea. Y entonces un tiempo yo pensaba que eso estaba bien y que era muy correcto, ¿no? Entonces esas son las repeticiones que ocurren porque se las vas poniendo y son expectativas que le vas dando a los hijos. Ajá, derivado, pues, ¿qué? De que tienes parientes así. Pero bueno, esa es un poquito la explicación de la cuestión sistémica, colega. No sé si quieras ahondar un poco más o igual No, continuamos. Sí, no, sí, tienes, ahora sí que totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, ya nada más agregaría el factor hereditario genético, ¿no? Que también viene ahí, ¿no? Así como que una persona que tiene el trastorno depresivo normalmente lo tuvo el papá o la mamá, el abuelo, la abuela, ya sea por parte de padre, por parte de madre, ¿no? También viene ese factor. Sin embargo, normalmente la mayoría de las veces el detonante es el factor social y cultural, ¿no? Que es lo que comentabas, cómo se va dando y esto que mencionas, el ejemplo de, no, que era bien calavera, pero lo dicen con orgullo, ¿no? sí. No, es que se daba a respetar y nadie se metía con él. Entonces, pues obviamente ahí viene esa creencia, ah, pues tengo que ser así para darme a respetar, para que nadie se meta conmigo, ¿no? Pero, pues, obviamente también está la opción de darnos cuenta que hay otras alternativas de darse a respetar, de mantenerse firme, ¿no? Ante las otras personas, todo eso. Por Bien eso interesante este comentario. la terapia hace mucho bien, ¿no? Porque te quita esas creencias irracionales de tu familia o de los amigos, en donde te hace ver que tú debes de tener una personalidad, pues que se adapte a ti y a tus creencias verdaderas, ¿no? Y no a las que te han venido inculcando. Entonces, pues ese es un motivo más para ir a terapia, ¿no? Para no traer o acarrear todas las creencias que te han metido en la cabeza tus papás, tu familia, primos lejanos que te hayan metido esa idea, ¿no? De que tienes que ser así o cosas por el estilo, ¿no? Sí, ya me acordé del término que manejan Ah, en la alternativa del Feng Shui. oh, sí, Es el sí. que dice que Es, acomoden las cosas de tal forma que muchas situaciones, ¿no? Para no entrar con todo esto. Pero cuando yo me empecé a ver que es que el Feng Shui y esto y aquello, esto otro, pues a mí, pues yo vi una mezcla ahí de lo que se llama ergonomía y obviamente del aspecto psicológico, ¿no? De situaciones así. Sí, pero bueno, muy bien, colega. Adelante. me quedé así pensando porque mucho de este reacomodo lo lleva a la teoría de Adler. Adler habla mucho de la atmósfera familiar y cómo se tiene que ubicar por orden de jerarquía en la familia, que primero está, se supondría, el padre, luego la madre, luego el hijo mayor, luego el hijo del medio, luego el hijo pequeño. Entonces, yo creo que el tema de la ergonomía o del dichoso Feng Shui entra en el sistémico por esa situación. Cuando entran a terapia, lo primero que se hace es reacomodarlos de acuerdo, efectivamente, a la jerarquía, ¿no? Que se le da mucha importancia porque de ahí vienen cómo se derivan las reglas y las metodologías a seguir se derivan de la jerarquía mayor hacia abajo, ¿no? Y que muchos de los tratamientos, ya que tú a veces has mencionado del tema de la adicción, muchos de los tratamientos con adictos en terapia sistémica se fundan en que no hubo una jerarquía firme, ajá, en que no hubo un papá que le diera instrucciones al hijo o a cualquiera de los hijos, porque pudiera ser que era un papá evasivo o muy restrictivo o muy disciplinado, ¿no? Entonces en ese aspecto, pues, ¿cómo iba a decirle alguna regla al niño? Porque él era, pues, el papá rígido, ¿no? El que nadie tocaba, el que nadie se atrevía a decirle nada.
Ujú. Entonces de ahí viene la separación con el hijo probablemente que trae la dichosa adicción, ¿no? Sí, Por ahí, por ahí, colega, bueno, si me lo permites, me regreso un poco que sí. estábamos hablando un poquito de estas cuestiones de los factores que influyen en la reintegración Ujú. y uno más es las habilidades sociales, ¿no? En este caso, el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, pues puede influir en este caso para la dichosa reintegración, ¿no? Pero también te menciono a continuación a lo mejor los trastornos psicológicos que más se conoce que se han reintegrado a la sociedad, ¿no? En este caso ya te mencionaba que es el trastorno depresivo mayor, con tratamiento y apoyo pueden recuperarse y reintegrarse, ¿no? En este caso el trastorno de ansiedad, terapias como la exposición y prevención de respuesta pueden ser efectivas. El trastorno bipolar, trastorno médico y terapéutico puede ayudar a controlar los síntomas. La esquizofrenia, tratamiento integral y el apoyo social pueden facilitar la reintegración. Y supongo, ¿no? Supongo que por ahí a lo mejor habrá más, a lo mejor son a lo mejor los casos más comunes, ajá, pero también se necesitan ciertas estrategias de reintegración, colega, ¿no? Que en este Ujú. caso menciona aquí algunas, que pudiera ser la terapia grupal, fomenta la interacción social y el apoyo mutuo, los programas de rehabilitación, donde enseñan habilidades sociales y laborales para reintegrarse a la sociedad. Pudiera ser también el voluntariado, fomenta la participación social y el sentido de propósito y el apoyo familiar. Algunos familiares pues pueden proporcionar apoyo emocional y práctico, ¿no? Entonces, no sé si por aquí quieras ampliar la información, colega, o mencionar alguna cuestión. Mira, por ejemplo, ahorita que mencionaba lo de acuerdo al DCM, del eje 2 cómo dividen las personalidades. En el grupo A, como decíamos, están los trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico. Ajá. Esos tres tipos de personalidad sí pueden reintegrarse, ajá, a la sociedad. Obviamente hay que estar trabajando constantemente y no hay que confundirnos con que, como decías hace ratito, ¿no? Que en busca de la cura y todo eso. No, en realidad no es que se hayan curado, no hay una cura, vamos a ponerlo así tal cual. Ajá, no hay una cura definitivamente, pero sí hay una forma de controlar los rasgos de ese tipo de personalidades, ¿sí? Por el aspecto psicológico, psiquiátrico, social, médico, etcétera, ¿no? La psicoeducación hacia la persona y hacia la familia también, porque la familia, como decías, tiene que estar ahí, es un factor importante, ¿sí? Sin la familia, pues todo lo demás no se podría, así definitivamente, ¿no? Bueno, eso en el grupo A. En el grupo B, donde está el trastorno antisocial, que es donde manejamos al psicópata y al sociópata, el psicópata definitivamente no tendría este tipo de situaciones de inserción social. ¿Por qué? Porque él por sí mismo se inserta en la sociedad, ¿no? Busca la manera de moverse ahí, ¿no? No porque le hayan dado atención. Entonces, difícilmente eso eh, podría funcionar en un psicópata. Yo me atrevería a decir que casi nulo. Ajá. Y desde mi perspectiva, peligroso darle terapia a alguien así porque lo utilizaría para tener más herramientas contra las personas, contra la sociedad. Ajá. Pero también está el sociópata que se supondría, sí puede ser de alguna manera tratado con todo esto que mencionas, colega, y sí insertarse en la sociedad entendiendo que su forma anterior de ser era incorrecta por esto y aquello. Le cuesta mucho trabajo si tiene que seguir trabajando prácticamente toda su vida. ¿Ah? No es algo que por un año, dos o cinco estuve en tratamientos de esto y de aquello y ahora sí ya soy otra persona. No, ajá. Deben de mantener una continuidad. A lo mejor si antes iba a terapia psicológica 2 veces a la semana, a lo mejor ya después va una vez, por cada 15 días, cada mes. Sí, eso es lo que... Y lo mismo sucede con el tratamiento médico, pero se puede decir que pudiera integrarse en base a todas estas herramientas. Lo mismo con el narcisista. Ajá,
ahí se maneja que hay posibilidad de que pueda ir modificando su manera de ser, tratar de generar un poco de empatía, no así el psicópata, vuelvo a aclarar, ajá. Y la empatía normalmente la hemos platicado desde el aspecto de vista emocional, pero hay que tener en cuenta que el psicópata y el narcisista pueden tener una especie de empatía cognitiva. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Que sí pueden llegar a analizar y a darse cuenta de cómo piensa y cómo siente la otra persona, pero no a manera de que yo me sienta igual que ellos o genere un acto de conciencia moral, para nada, ¿no? Sino que sé cómo piensan, cómo sienten y eso es lo que voy a utilizar para manipularlos y para obtener mis objetivos, para lograr mis metas, ¿no? Todo eso, ¿no? Y finalmente el grupo C, colega, que era el trastorno evitativo, también se puede trabajar con este tipo de personalidad, con el trastorno por dependencia, ajá, también se puede trabajar, y el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Me faltó del anterior el trastorno histriónico, también, ¿verdad? Todos esos trastornos pueden ser tratados obviamente de manera integral, no se puede pensar que con pura terapia psicológica o con puro tratamiento médico o nada más con tomar unas orientaciones de esto y mucho menos, como comentábamos hace un rato, con leer un libro del psicópata, ya, ya con eso, ¿no? No, para nada. Es un tratamiento integral, pero prolongado. Y prolongado me refiero a muchas veces, pues prácticamente por toda la vida, ajá, pero no en el sentido de que toda mi vida me voy a aventar 2 sesiones diarias, 2 sesiones semanales de psicología, ¿no? Ajá, no, sino que puede ir cada vez separándose, ¿no? Distanciándose, pero sí hay necesidad, ¿sí? Lo mismo con lo médico y todo lo demás que has comentado, Julián. Claro, colega. Y también aquí yo voy a saltar a lo mejor ahora sí a volver a separar este trastorno o esta creencia popular del psicópata narcisista integrado. Me voy Ujú. a saltar al tema de los psicópatas, de la psicopatía como Ah, tal. ok. Y si me lo permites igual mencionar los tipos de psicopatía y los niveles de gravedad, ¿no? Ujú, Entonces en este caso podríamos hablar de psicopatía primaria, que se caracteriza por una falta de empatía y un comportamiento antisocial desde la infancia. Podría ser la psicopatía secundaria, desarrollada como resultado de traumas o experiencias adversas en la vida. Psicopatía compensatoria, caracterizada por un comportamiento antisocial como mecanismo de defensa contra ujú, ansiedad o la depresión. En este caso podría ser la psicopatía disocial, caracterizada por un comportamiento antisocial y una característica, una falta de empatía, pero sin una falta total de conciencia moral. Fíjate, ahí hablamos del tema disocial, que a lo mejor ahí se podría pensar en una reintegración, ¿no? Porque tiene ujú, conciencia moral. Y los niveles de gravedad van de la mano de esto, pues sería el leve, caracterizado por un comportamiento antisocial ocasional y una falta de empatía moderada. Moderado, caracterizado por un comportamiento antisocial frecuente y una falta de empatía significativa. Severo, caracterizado por un comportamiento antisocial crónico y una falta de empatía total. Y extremo, caracterizado por un comportamiento antisocial extremo y una falta de conciencia moral, ¿no? Que ahí sería a lo mejor lo más difícil de tratar. Y hay ujú. unos subtipos, colegas, si me lo permites ya para igual cerrar esta parte, están los subtipos de psicopatía. Psicopatía narcisista, fíjate ahí las junta, Ujú, caracterizada por una gran necesidad de admiración y un sentido inflado de la propia importancia. Psicopatía borderline, caracterizada por una inestabilidad emocional y un comportamiento antisocial. ujú, Psicopatía antisocial, caracterizada por un comportamiento antisocial y una falta de empatía. Y psicopatía sadista, caracterizada por un placer en el sufrimiento de los demás. Entonces ya como vimos ahora, hay diferentes tipos de psicopatía. Ya no ujú, englobamos todas las características, sino que ya nos encontramos con que algunos tienen dos, ¿no? Dos ujú. o más. Y ya de
algunos son sádicos, algunos pues pueden ser en este caso antisociales, otros pueden ser borderline y narcisistas, ¿no? Nada más ya para cerrar, ya había mencionado este tema de la escala de psicopatía de Har, ¿no? Pero aquí la mencionan un poquito más ampliada, el PCL-R, y menciona que es una herramienta utilizada para evaluar la psicopatía y se divide en dos factores. Factor 1, caracterizado por una falta de empatía, manipulación y un comportamiento antisocial. Factor 2, caracterizado por un comportamiento impulsivo y antisocial. Este evalúa 20 ítems y se puntúa del 0 al 40 y los resultados se interpretan de 0 a 20, no psicopatía, de 21 a 29, psicopatía leve, de 30 a 39, psicopatía moderada y 40, psicopatía severa. Aquí nada más a destacar el tema de que la psicopatía es un trastorno complejo, multifacético, ya lo hemos mencionado, y que no todos los individuos con psicopatía exhiben todos los síntomas, además que la evaluación de la psicopatía debe ser realizada pues por profesionales capacitados, ¿no? No sé, hasta aquí, colega, si quieras mencionar algo, ¿no? Sí, yo creo que aquí cabría mencionar que si ya nos metemos de lleno a la personalidad psicopática o psicopatía, ¿verdad? O lo que conocemos ya directamente una persona, el psicópata, tiene, digamos, a destacar estos siguientes elementos, ¿verdad? Es una personalidad anormal, eso lo debemos de dejar muy claro, ¿verdad? Para no confundirnos con esta parte de que puede ser integrados, entonces son normales, no. Normalmente suele ser una personalidad anormal, eh, suelen tener desequilibrio intrapsíquico, ¿verdad? O psicológico, ¿no? Conflicto psicológico y la mayoría de las veces emocional en el sociópata y en el narcisista, por ejemplo, pero me enfoco en el psicópata. Ajá. Reacciones psicopáticas que son ahorita lo que has comentado y lo que a lo mejor vamos a ahondar un poquito más adelante, también tienen reacciones episódicas desequilibradas. Ajá. ¿Por qué episódicas? Porque no es así como que todo el tiempo estén en desequilibrio, ¿no? Pueden mantenerse en un equilibrio, por decirlo así, pero hay momentos en los que viene ese periodo, ese episodio. Ajá. Tienen reacciones caracterológicas y temperamentales. Hemos platicado de lo que es el temperamento, que es con lo que nacemos, y el carácter, que es lo que vamos formando a partir del temperamento y lo que vamos aprendiendo, ¿ah? De nuestra educación, sea buena, mala, sea deficiente o sea muy puntual, ¿no? Y poseen un desajuste social, colega, ¿ah? Normalmente, sí, en alguna forma, ¿no? Aunque viene frase o dicho, ¿no? De que candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? De las personas que a lo mejor que suelen ser muy agresivos ahí en casa y salen y son bien buenas personas con todo mundo, ¿no? Aún así, hay un desajuste social porque la sociedad la vamos a entender que también, digamos, la célula básica de la sociedad es la familia. Y aunque nada más dentro de la familia sea así y después salga a demostrar que es una excelente persona, no, con el hecho de que aquí se comporta así ya podemos eh, tener esa característica bien en cuenta, ¿no? Para decir que tiene un desajuste social. Y tienen reacciones desequilibradas apetitivas, ¿no? ¿Qué significa esto de lo apetitivo? Tiene que ver con las emociones, con los afectos, ¿no? O con los apetitos, las necesidades que tenemos. Reacciones desequilibradas, ¿por qué? Porque ellos sus necesidades no las van a equilibrar o no van a ser tolerantes a, bueno, eso no lo puedo obtener, no. Buscan la manera de obtenerlo, de tenerlo, de quitarlo, ¿verdad? A alguien más, por el medio que sea, ¿verdad? Si no hay necesidad de utilizar la violencia, pues no lo utilizan. Si hay la necesidad, lo utilizan, ¿verdad? No se andan con cuentos, no, esto no puedo, ¿verdad? Desde el punto de vista psicoanalítico, el super yo, que es el que se rige por la moral, los valores, la ética, no existe prácticamente, está anulado, ¿no, colega? Claro, claro. Si me lo permites, igual yo le pregunté por eso a la inteligencia artificial sobre Ujú. estas posibles, ¿verdad? Pero es solamente una posibilidad de pros y contras, ¿no? Pero que en realidad Ah, ok. a lo mejor son de las cosas que pudieran, no, de las que no pudiéramos darnos cuenta, pudieran ser las pros.
de los psicópatas, la psicopatía, porque precisamente están tan integrados que ni cuentas nos damos que está ocurriendo. Y los contras pues, serían las que son muy evidentes, características muy evidentes que ya están haciendo daño. Entonces Que vamos serían a pros y pensarlo de esta contras manera para el psicópata, ¿no? para el Para psicópata nosotros mismo, no para también son nosotros. puros contras. Ajá, o ninguna podría ser a favor, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces vámonos con los pros de ellos, que Ajá. el liderazgo. Los psicópatas pueden ser carismáticos y tener habilidades para liderar. Ujú. Inteligencia. Muchos psicópatas tienen un coeficiente intelectual alto. Coraje. Pueden tomar riesgos y enfrentar situaciones peligrosas sin temor. Manipulación. Son hábiles para manipular a los demás para obtener lo que quieren. Adaptabilidad. Pueden adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. Y que finalmente nosotros hemos visto en los podcasts que hemos estado teniendo constantemente, que el ser humano constantemente quiere adaptarse a la sociedad, ¿no? O sea, está Ujú. en ese trabajo constante. O sea, estas personas no, o sea, se adaptan rápidamente, ¿no? Se cambian de un hábitat a otro Ujú. y pareciera estar adaptados, ¿no? Fácilmente. Por acá las contras pudieran ser la falta de empatía, no pueden sentir los sentimientos de los demás, eso les puede jugar en su contra también, porque parecen robots. Ujú. Impulsividad, actúan sin pensar en las consecuencias, que ya vimos o dijimos que probablemente más los sociópatas. Comportamiento antisocial, pueden cometer delitos y dañar a otros. Mentiras y engaños, son propensos a mentir y a engañar para obtener lo que quieren. Relaciones interpersonales problemáticas, tienen dificultades para mantener relaciones saludables. Agresividad, pueden ser violentos y agresivos. Falta de responsabilidad, no asumen responsabilidad por sus acciones. Problemas legales, pueden tener problemas con la ley. Y las consecuencias negativas, pues más de las que ya mencionamos, pueden ser el daño a otros de manera física o emocionalmente. Problemas de salud mental, pueden desarrollar trastornos como la depresión o la ansiedad. Aislamiento social, pueden ser rechazados por la sociedad. Problemas laborales, pueden tener dificultades para mantener un trabajo. Problemas familiares, pueden tener dificultades para mantener relaciones familiares saludables. Eh, pues solamente esa parte, colega, en ese aspecto yo me fui también a estudiar, pero ya la parte del narcisismo. En este aspecto, pues más bien respecto a la psicopatía, esta es Ujú. la parte que visualicé. Si acaso por acá tengo el tema del trastorno antisocial, pero no sé si antes quisieras mencionar algo respecto a lo que hemos platicado, igual para mientras buscarlo, ¿no? Sí, colega. Mira, a lo mejor aquí también voy a hacer énfasis en la personalidad psicopática y su aspecto circundante, el ambiente que le rodea, ajá, porque vamos a entender que el ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos de alguna manera nos sujeta, ajá, o digamos para encajar o caber en una sociedad, pues hay que entender que vivimos en un medio y por ese medio, ajá, no nada más estamos en un lugar y ya, sino también debemos de adecuarnos, de adaptarnos y de manejarnos de acuerdo al medio que nos rodea, ajá, o al ambiente en el que estemos. Si estoy en la escuela, pues me tengo que adaptar sabiendo que voy a poner atención al profesor, que me voy a llevar bien con los compañeros de clase, ahí los alumnos, todo esto, ¿no? Respetar las reglas que hay en esa escuela, institución, etcétera, ¿no? Si después de ahí salgo y estoy con la familia, pues es otro ambiente y a lo mejor ya me comporto de otra manera y no hay necesidad de situaciones escolares, obviamente, ¿no? Y así, ajá, entonces hay que entender que en nuestro mundo circundante, de alguna manera lo que influye es la sociedad, incluso lo histórico y lo cultural, ajá. Vamos a ponerlo de esta forma. Nosotros como seres humanos vamos a entender que debemos de manejarnos por reglas, normas, límites, que ahí están. Entonces, si nos adaptamos y las llevamos a cabo, llevaríamos, vamos a poner por lo menos en la teoría, una vida normal, una vida tranquila, una vida de adaptación. Que esto
al psicópata le cuesta mucho trabajo. Ajá. Él no se adapta, ajá. Él trata que se adapten a sus necesidades. Esa es, digamos, la parte importante aquí, a lo mejor a destacar, ¿no, colega? Que el psicópata no se va a andar adaptando a las cosas, más que cuando le convengan y nada más por determinado tiempo para obtener sus objetivos, ¿no? Entonces, hay que entender que nosotros conforme vamos creciendo, pues nuestros padres principalmente nos van enseñando las reglas, las normas, los límites, todo eso que es bien importante y ahorita cabría mencionarlo y hacer énfasis en ello porque la educación es vital para que un ser humano pueda adaptarse y pueda llevar una vida tranquila en lo que cabe, ¿no? Ya vendrán las dificultades económicas, lo que sea, ¿ah? Pero ya es otro asunto. Pero mientras tanto, desde pequeños nos van enseñando todo eso que el psicópata no va a entender, ajá. El sociópata medio, pero también puede, ¿cómo se dice? Pues irrumpir en todas esas normas, ¿no? Y el narcisista, ¿no? Que pareciera que el narcisista es el que pudiera verse mejor adaptado que los otros dos, ajá, por ciertas situaciones que ya hemos platicado, pero aún así se deja llevar por una situación, estas personalidades, ¿no? Vamos a ponerlo así, conforme nosotros vamos aprendiendo, podemos decir desde el punto de vista del enfoque conductual, nos vamos condicionando, ajá. Nuestro instinto se va, vamos a poner así, reprimiendo. Tenemos que generar tolerancia a la frustración, que las cosas no las vamos a obtener así nada más porque yo las quiero ya ahorita, ¿no? Que también es otro tema, porque hay papás que son así. El bebé, el niño quiere algo y ahí está todo, ¿no? Que no sufra nada, ¿verdad? Que, quiero, o a veces ni siquiera hablan nada más, y ya están ahí los papás pasándole todo, ¿no? Todo ese tipo de situaciones en conjunto, más otras cosas, pues van generando esa situación, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo de esta manera, ajá. En la parte normal, la conducta racional tendría que estar por sobre la conducta instintiva. Y normalmente en el psicópata, o en el sociópata, en el narcisista, puede suceder lo contrario. Ajá. El instinto, lo que yo quiero, lo que yo necesito, es decir, desde el punto de vista psicoanalítico, mi ello, ajá, que se rige por el principio del placer, yo lo quiero ahorita, ¿ah? Y si no lo puedo tener ahorita ya, pues lo voy a obtener por los medios que sea. Ajá. Eso sería, digamos, lo que yo podría comentar al respecto, colega. Sí, colega, y entonces aprovechando, pues meto el concepto de trastorno antisocial y psicopatía. Casualmente aquí a lo mejor Ujú. puede diferenciar algunos rasgos, porque ya mete los dos conceptos. En este caso, pues menciona que en el ámbito de la psicología y la psiquiatría, ¿no? Mencionan el trastorno antisocial de la personalidad o TAP. Es Ujú. un trastorno de la personalidad caracterizado por falta de empatía y remordimiento, desprecio por las normas y reglas sociales, impulsividad y agresividad, manipulación y engaño, falta de responsabilidad. En este caso, la psicopatía es un término que se utiliza para describir a individuos que presentan una combinación de rasgos de personalidad y comportamientos que incluyen la falta de empatía y remordimiento, manipulación y engaño, impulsividad y agresión, egoísmo y narcisismo, fíjate aquí también ya lo menciona, Ujú. falta de responsabilidad, tendencia a la violencia y al crimen, ¿no? Pero en este caso ya hablamos ahora sí de la psicopatía. Diferencias clave pueden ser que el trastorno antisocial de la personalidad se enfoca en la conducta antisocial, mientras que la psicopatía se enfoca en la personalidad y rasgos emocionales. La psicopatía es considerada una condición más grave y persistente que el trastorno de antisocial de la personalidad. En este caso, Ujú. la psicopatía se asocia con una mayor tendencia a la violencia y al crimen. Algunos criterios para diagnosticar el trastorno de antisocial de la personalidad en el DSM establece los Ujú. siguientes criterios: un patrón persistente de desprecio por las normas y reglas sociales, un patrón persistente de conducta antisocial,
la conducta antisocial causa deterioro significativo en la vida del individuo y para evaluar psicopatía se utilizan escalas como la psicopatía de Hare, que ya habíamos mencionado. En este caso, bueno, sería hasta ahí, colega, porque tengo lo demás que tengo son los perfiles psicológicos de Jeffrey Dahmer, que mencionaron por ahí. Yo no lo he visto, sinceramente. Ujú. Sé del caso, de la situación del caso. Y también Damián del personaje del exorcismo de Emily Rose. No sé si quieras que mencione por ahí alguno. Yo me quedé más bien A con ver, Damián, ¿sabes cuál? El que salía de nuestros tiempos, ¿no? Había una película, la la película de Damián, profecía, pero no sé, ¿no? la profecía. Damian, el de Ajá, la profecía, Damian, sí, ajá, ese sí le dijo al otro, ¿no? Mira, ajá, colega, nada más para ajá, comentar algo breve aquí. Hay muchas veces que la psiquiatría clásica para tratar de identificar al trastorno psicopático de la personalidad se basa principalmente en dos autores y sus investigaciones, ajá, que es Maher desde 1960 y tantos por ahí, y Heyseng, que sí es, digamos, uno de los estudiosos del tema más reconocidos, y él fue en los 80, ¿sí? Ellos, de acuerdo a sus investigaciones, se distinguen dos tipos de psicopatía, ¿no? Porque si no, lo volvemos así como casi interminable, ¿no? Cada rasgo que se presente, ¿no? Pues ya es otro tipo de psicopatía. Pero aquí ellos los centraban en dos principales, ¿no? Que era el psicópata clásico o primario, ¿sí? Que es así como del que hemos hablado más, así como que el psicópata en toda la extensión de la palabra, que es aquel que no muestra ningún síntoma de perturbación psicótica o neurótica. Ajá. Por situación psicótica vamos a entender ideas irracionales, ajá, y a lo mejor pensamientos fuera de la o lejos de la realidad, están bien ubicados en su realidad, ajá. O perturbaciones neuróticas, la más característica, la de la culpa, el remordimiento, no la tienen en absoluto, ajá. Y entonces esto hace que se distinga por su falta de sentimientos normales, comunes, o de culpabilidad o de remordimiento, ¿no? Ese es el psicópata primario, el psicópata clásico o la psicopatía pura, ajá. Ese es el primero. Y el segundo sería el psicópata neurótico o secundario, ¿ah? Que obviamente su conducta antisocial pues brota de los conflictos que tiene con la sociedad, ¿ah? Que no se adapte, cosas por el estilo, o lo que le fue pasando en su infancia, todo ese tipo de situaciones que van generando un carácter neurótico, ¿no? En su forma de ser. Y estas personas sí suelen ser más impulsivas. Pero aquí pues fue un intento así como de que pareciera que el primero es el psicópata, así tal cual, y el segundo se aproxima a la sociopatía. ¿Por qué los menciono ahorita? Porque mencionaste el trastorno antisocial, ajá, de la personalidad, que es donde entran esos dos precisamente y todas las características que diste, colega. Adelante. sí, sí. Pues nada más te informo, parece que Demian, porque sí es Demian, el del exorcismo de Emily Rose, yo ya la vi también, y Sí, sí es el también, mismo, yo, sí es el pero... mismo de aquella época. Ajá. Ah, sí. Ah, Sí, caray, porque de ¿cómo? hecho tiene la misma actitud y todo, nada más que como que hubo un remake, entonces en ese remake ya ahí metieron ese personaje que terminó, o sea, más bien ya sería cuestión de volverla a ver, pero el personaje estoy seguro que era el mismo, por las Bueno, actitudes, ¿no? yo me Tanto acuerdo de demoníaco. esto. Ajá, ajá, El exorcismo de Emily Rose se supone que está basado en un hecho real. Ajá. ajá, Vamos a ponerlo así de entrada, es lo que yo recuerdo. ajá, Y es por pues precisamente por la posesión demoníaca de esta muchacha, de Rose, ajá, de Emily Rose, ajá. Por eso era esa parte, ¿no? Que es muy parecida a la del exorcista, ¿no? Pero bueno, ajá, ahí están algunas cosas. Y el Damian que yo me acuerdo de antes, de la profecía, no tiene nada que ver con si sale un Damian, la verdad ni me acuerdo que salga uno acá, seguramente sí. Pero el que yo me acuerdo era el anticristo, ajá, Damian, sí, que era el niño que va sí, a nacer, va a crecer, se va a apoderar de la política, de los gobiernos, y va a ser el anticristo, ¿no? Y va a ocasionar, pues ujú, obviamente, un desastre en la humanidad. Eso son lo que yo recuerdo de esas películas, no,
no le encuentro yo alguna eh, relación ahí, a menos que conjunción. salga algo ahí como la de Fragmentado y la de, ¿te acuerdas que ahí como Sí, que sí. se lo sacaron de la manga y hicieron una trilogía ahí de la nada, ¿no? Pero no me acuerdo cuál era, ¿no? Era el Ajá, Inquebrantable, Breakable, la de Bruce ajá. Willis, después Fragmentado, con Macabo y algo así, Y el actor Cristal. que tenía estas personalidades, ¿no? Ajá, Es el safeguard o el de seguridad o algo así. Y está ajá, el cristal y después está el sí, fragmentado. Ajá, ándale, pero son los digamos, tres. el Unbreakable, el irrompible, Ajá, ajá, ¿cómo le ajá. pusieron aquí, colega? No sé si te acuerdas cómo se llama la Cristal, de ajá. No, no, la de Bruce Willis, La donde él, primera. Es la que primerita, ajá. el guardaespaldas o algo así, no recuerdo, pero sí tenía algo que ver con el guardaespaldas. No, no recuerdo la verdad No, tampoco. no, no. Ajá, Pero bueno, el chiste es que este cuate era muy fuerte, ¿no? Y no se enfermaba y le pueden pasar un montón de cosas y ajá. sobrevivió a un choque de tren, no sé qué tanto, ¿no? Que por el Sí, otro sí. lado está el que tiene lo de El cristal, porque protegido. se rompe. El protegido, ándale, así se Protegido, llamaba. ajá. Y por otro lado está el otro, el negrito, que era el que estaba buscando, ¿no? Al protegido, porque se quería convertir en su némesis, ¿no? Pero él Ujú. era todo lo contrario, con cualquier cosita se rompían sus huesos y se la pasó muy mal, por eso de ahí su trastorno mental tan fuerte que tiene. Después sale esta de fragmentado, ¿no? Que es del que tiene distintos tipos de personalidad, todo eso. Y ya la tercera los juntaron ahí a todos, ¿no? Y está buena, pero ahí Ujú. sí como que ahí los están, pero en estas que tú dices de Damian, de la profecía y la del Ajá. exorcismo de Emily Emily Rose, Rose. ahí sí Ujú. no sé cuál sea la... Pues igual habría que verla de nuevo, o sea, pero aquí Sí. te voy a describir a lo mejor, yo considero cuando lo leí que sí se parecía mucho al Demian que conocemos, al del anticristo, porque ya Ujú, es que era muy frío y esto, ¿no? Pero igual lo leo y ya me dices si sí se parece, ¿no? O sea, porque pues, yo recuerdo a ese más bien. Entonces menciona el personaje de Demian y dice que tiene por ahí en los trastornos de personalidad antisocial, porque Demian carece de empatía y remordimientos por sus acciones, lo que es característico de este trastorno. ujú, Trastorno de personalidad narcisista, Demian tiene una gran confianza en sí mismo y una necesidad de control y poder. Por ahí en los rasgos de personalidad, Demian es astuto y manipulador, tiene un encanto y una presencia que atrae a las personas. Bueno, no era tan encantador que digamos, ¿verdad? Yo recuerdo que más bien era como de miedo, ¿no? ujú, sí, muy Dice bien. por ahí que Demian utiliza su inteligencia y carisma para manipular a los demás y lograr sus objetivos. Comportamientos, sí menciona Demian está poseído por un demonio, lo que lo lleva a comportarse de manera violenta y destructiva, y también manipulación emocional para controlar a Emily Rose, entonces ya menciona eso otro, ¿no? Y a otros personajes, mencionan en este caso motivaciones, el poder, Demian busca poder y control sobre los demás, destrucción, Demian busca destruir la fe y la esperanza de los demás, conflictos internos, lucha entre el bien y el mal, ¿no? Demian lucha internamente entre su naturaleza demoníaca y su capacidad para sentir emociones humanas, el miedo a la derrota, Demian teme a ser derrotado por la fe y la determinación de los personajes principales. Algunas teorías psicoanalíticas mencionan que Demian puede ser visto como un ejemplo de un individuo con un complejo de Edipo no resuelto, ya lo hemos como han visto en otras ocasiones. Eh, Demian puede ser clasificado como un carácter sádico y menciona que Demian tiene dificultades por reconocer y expresar emociones, lo que sugiere una baja inteligencia emocional. Pues en realidad sería esa parte. Sí necesitaremos saber cuál es el personaje Ujú. específico. No sé si tú conozcas a Jeffrey Dahmer, colega. O sea, porque yo nada más he escuchado la situación, el caso, ¿no? No, a ver, ¿cuál es? Okay. Pues mencionan aquí que es, creo yo, según, bueno, dicen que también es conocido como el carnicero de Milwaukee, pero también a Dexter le decían el carnicero de no sé dónde. Entonces no sé si Ujú, tenga que ver con esto, pero menciona que es un asesino en serie estadounidense, cometió 17 asesinatos entre 1978 y 1991 y mencionan mucho que
tuvo una serie de Netflix, en donde creo que parece que está ocurriendo el juicio. Mm, Entonces, ahí mencionan que su trastorno de personalidad es antisocial porque carecía de empatía Dahmer y remordimientos por sus acciones. Dahmer tenía una gran confianza en sí mismo y necesidad de control de poder. ¿Te das cuenta ya? El mm, perfil como que menciona mucho esto, ¿no? sí. Y Dahmer tenía dificultades para establecer relaciones íntimas y prefería la soledad. Dahmer era inteligente y astuto, utilizó su inteligencia y encanto para atraer, controlar a sus víctimas, y Dahmer tenía una obsesión por el control y la dominación. En este caso, los comportamientos son que Dahmer desvivió a 17 personas, principalmente hombres y jóvenes y adolescentes. Dahmer tenía una atracción sexual por los cadáveres, necrofilia, y canibalismo, ya que comió algunas partes, ¿no?, de sus víctimas. En este caso, la motivación sería, Dahmer buscaba controlar y dominar a sus víctimas, obtenía satisfacción sexual a través de la violencia y el control, y estaba fascinado por la muerte y el sufrimiento. Sería como que a grandes rasgos, ¿no?, el perfil. Y también me quedé un poquito con la idea, por ahí mencionamos la vez pasada ya, de los perfiles psicológicos, colega, que nada más me gustaría como que por ahí mencionar el tema, que no es el tema, ¿verdad? Porque ya creo que si en algún momento tocamos esta temática de las pruebas psicométricas, ahí tendríamos que adentrarnos un poquito más. Pero nada más, me di a la tarea de investigarlo y creo que por aquí lo tengo, nada más dame tanto. No sé si quieras mencionar mientras algo, colega. Ujú. Sí, pues mira, cuando entramos ahí al tema de tratar de valorar, de sacar un diagnóstico, un perfil casi casi criminalístico o criminológico de este tipo de personalidades que sí existen, no estamos hablando ya, por ejemplo, de este, ¿cómo se llama? Dexter, Jeffrey ¿no? Dahmer. Por ejemplo, Ah, ¿no? No, sino que estos sí son reales, ¿no? Y sí son personas que hicieron mucho daño a la sociedad. También a lo mejor cabría entender que también es gente que sufre, ¿no? No es cuestión de gente que nada más haga sufrir a los demás, también es gente que sufre. Obviamente, si es gente que no tiene a lo mejor esa empatía con los demás, ni le interesa saber cuánto hacen sufrir a los demás, ni nada por el estilo, pues la misma respuesta es de la sociedad hacia ellos, ¿no? Cuando dicen, no, pues que atraparon al carnicero y no sé qué, pues la gente desea que algo le suceda. Ajá. Y esa es la parte también interesante, cómo se interactúa con estas personalidades, ¿no? No nada más es de lo que nos hacen, sino cuando los atrapan o algo les sucede, cómo reacciona la sociedad, ¿no? También así, ah, qué bueno, ¿no? Para que se le quite tanto que hizo sufrir, a cuántos mató y cómo abusó de tales personas y todo eso como que también saca ese instinto agresivo de la mayoría de la sociedad, ¿no? Hacia ese tipo de personalidades también generan esa reacción, ¿no? También es bien interesante esta contraparte, no nada más es cómo actúan ellos, cómo son y lo que hacen, sino lo que pueden hacer sacar de uno que normalmente no tendría ese tipo de pensamientos que se ande muriendo la gente. Entonces, no, en realidad no, pero ese tipo de personalidades sí hacen que uno saque, por decirlo así, esa parte más profunda, oscura, ¿no? De nuestro ser, así, qué Claro. bueno, ¿no? Que le pasa, no, pues que lo electrocuten, que lo lleven a la silla eléctrica, no merece vivir. Todo eso que escuchamos de la gente, ¿no? Cuando atrapan a alguien Sí, sí. bien canijo, que hizo sufrir mucho, que generó este dolor, sufrimiento, ahí también hace que la sociedad también reaccione, ¿no? Así es, colega. Y nada más para mencionar algunas áreas que utilizan perfiles psicológicos. Ajá, pues sí, ya lo habíamos mencionado, la psicología clínica, el Ujú, diagnóstico y tratamiento de trastornos psicológicos, la psicología forense en la evaluación de culpabilidad o inocencia de casos legales, los recursos humanos en respecto a la selección de personal, evaluación del desempeño y desarrollo de habilidades, la educación en evaluación de estudiantes y docentes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, seguridad nacional en cuanto a la evaluación de candidatos para puestos de seguridad e inteligencia,
en marketing y publicidad, en el análisis de personalidad y comportamiento del consumidor, el deporte, en la evaluación de atletas para mejorar el rendimiento y la motivación, salud pública, en la evaluación de salud mental y bienestar de la población, investigación en cuanto a estudios sobre la personalidad y comportamiento humano y la seguridad laboral, ¿no? Evaluación de riesgos y prevención de accidentes. Que a lo mejor acá no se metió al área de criminalística porque pues a lo mejor le pertenecería ya a otra área, pero esto es en cuanto a lo que le corresponde a la psicología, ¿no? Más en cómo se va derivando. Hay Sí. una cuestión de la finalidad de estos estudios psicológicos o de estos perfiles, sería la evaluación de la personalidad, que se refiere a comprender los patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento. La identificación de fortalezas y debilidades se refiere a desarrollar estrategias para mejorar el desempeño. La predicción del comportamiento se refiere a anticipar el comportamiento de situaciones específicas. La mejora del rendimiento se refiere a optimizar el desempeño en áreas del trabajo, deporte o educación. La prevención de problemas en identificar riesgos y tomar medidas preventivas. El desarrollo de habilidades en cuanto a capacitar individuos para mejorar su desempeño. La toma de decisiones, en informar decisiones sobre la selección de personal o promociones o tratamientos, y en la investigación en avanzar el conocimiento sobre la personalidad y el comportamiento humano. También pues pueden ser utilizadas algunas pruebas, aunque sabemos que hay muchas, pero en esencia pues está el Minnesota, MMPI, el NEOPI, así se llama. Esto es en cuanto a evaluaciones de personalidad, pruebas de inteligencia como el WISE, Stanford Binet, evaluaciones de habilidades como pruebas de aptitud, análisis de la motivación y valores, evaluaciones de salud mental como el DSM-5, ¿no? Entonces, eso es nada más así como pues una empapada, ¿no? Pero en realidad, Yo sí aquí, es cierto, o sea, te aquí en escucho. esto que mencionas sobre las pruebas, añadiría, por ejemplo, en el Minnesota, que son pruebas psicométricas, son medibles y ya están estandarizadas, también metería el 16PF, ¿no? Los 16 factores de la personalidad de Cattell. Este también es bien interesante, obviamente en conjunto con el Minnesota. Eh, en los de inteligencia yo metería el Goodenough, porque tienes, digamos, su Ujú, interpretación en cuanto a coeficiente intelectual, pero es proyectiva. Ahorita lo que noté es que normalmente se van a las psicométricas, ajá, entender que en las pruebas hay psicométricas y proyectivas. Las psicométricas son las que ya están validadas, las que tienen una estandarización, las que de acuerdo a lo que contestes esto o esto, están, digamos, delimitadas por contestaciones, ¿cómo se les dice? Por respuestas A, B, C, ¿no? Por ejemplo, o verdadero o falso, ¿no? Ahorita se me fue cómo se le dice a esto, ¿no? Este tipo de pruebas que nada más tienen esas, de opción múltiple, ¿ah? Así sí, se les dice, ¿no? Son de opción múltiple, o nada más es verdadero o falso, ¿no? Pero están estandarizados precisamente para que supuestamente no haya margen de error, o sea, muy mínimo, ¿ah? No así las pruebas proyectivas, que son en las que pues, la persona dibuja, escribe una historia o escribe algo relacionado a lo que uno les pida, etcétera, ¿no? Se les dice proyectivas, ¿por qué? Porque la hoja donde ellos van a escribir o van a hacer el dibujo o lo que uno les indique es la pantalla y ellos son el proyector, ajá, van a proyectar en esa hoja lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, ¿no? Lo que ellos desean. Entonces, esas pruebas ahí lo que di que se van hacia las psicométricas, las medibles. Yo aquí sí sugiero, de hecho, como comentaba en el primer podcast de lo que es la psicopatía y el narcisismo, yo hice mi tesis sobre este tema de la psicopatía, entonces yo propuse algunas pruebas proyectivas también. Ajá, obviamente la más clásica del psicoanálisis, la del Rorschach, ajá, las manchas estas famosas que se ven y que uno las tiene que interpretar. También el Bender, por ejemplo, el test de la familia, el Corman, ajá, el que mencioné ahorita, el Goodenough, el HTP. Ese tipo de pruebas proyectivas también nos ayudan a complementar a las pruebas psicométricas, colega. Bueno, es lo que yo sí. añadiría.
Perfecto. Sí, y que por ejemplo se menciona mucho, yo créeme que en un primer momento buscándole demasiado, pero ya ahora es común mencionar el cuestionario de Beck para Ándale, cuestiones de depresión, ¿no? sí, de ansiedad. Ahorita mismo mencionamos uno, el de GER para la psicopatía. Por ahí son cosas que a lo mejor entre la comunidad psicológica se conoce o se utilizan comúnmente, nada más que a lo mejor hacia el exterior pues no se conoce esta información y es Ujú, bueno, es importante que lo sepamos, pero de repente también, por ejemplo, yo sé y he sabido que se estandarizan en instituciones muchas veces pruebas de personalidad, están los vocacionales que son muy importantes para ujú, los estudiantes, que muchas veces sí te dan como que esa guía de en qué eres como que habilidoso, ¿no? ujú. Y muchas veces sí vas determinándote hacia un cierto renglón, hacia una, vas canalizando tu energía hacia cierto lado donde tienes más habilidades, ¿no? Y eso es Sí, importante aplicarlo a adolescentes, ¿no? A personas tal vez desde secundaria. Colega, pues vamos a ir terminando también pues pues esta información. Creo que el día de hoy pues ya ampliamos un poco más hacia el tema de principalmente de la psicopatía, pero de igual forma creo que hemos aclarado más puntos, hemos también reforzado cosas que hemos mencionado anteriormente y creo que todavía, no sé si tú creas que nos queda más para informar, no sé si que le veas como sí, más claro. hilo a esto, ¿no? Pues yo Ok, porque, incluyeron un ajá, siguiente programa igual, ¿eh? Y para sí, ir sí, cerrando, que se identifique, hacer las diferencias notables para que la gente, a lo mejor con tanta información que hemos dado, igual a ver cuál era el psicópata, cuál era el sociópata, a lo mejor diferenciar, ujú. y obviamente algunas sugerencias, ¿no? Para más o menos cómo detectar y cómo manejar este tipo de personalidades, ¿no, colega? Sí, así es, y de igual forma, pues yo me quedé con algunos, ahora, a diferencia del anterior, en el anterior dijimos muchas cosas de narcisismo, en esta ocasión dijimos muchas cosas de psicopatía. Ujú, Entonces, por ahí como que es importante que vean los tres podcasts que van, más el que sigue, porque vamos a lo mejor a meter por ahí algunas cuestiones nuevas que vayamos investigando, o en tu caso que las tienes ya muy reforzadas, pues a lo mejor que vayas puliendo, ¿no? En qué nos ha hecho falta mencionar o cosas por el estilo, será importante, a lo mejor sí a modo de conclusión, porque son temas muy específicos, pero qué ujú, bueno tener esta ampliación, ¿no? De ujú. temáticas que ya hemos aclarado en los tres podcasts que no hay como tal un psicópata narcisista integrado, ¿no? Pero sí hemos aclarado que sí se pueden derivar en dos, ¿no? Psicopatía y narcisismo. Entonces, en ese aspecto, no sé, ya para concluir, colega, no sé si quieras, pues dar alguna referencia, dar alguna conclusión o también tus redes sociales, colega. Claro que sí. Bueno, mira, antes, nada más dejaría yo ahí un tema sobre la mesa, colega, que es lo que Ujú. conocemos como el acting out. Ajá. ¿Qué es el acting out? Lo traducimos como el paso a la acción. ¿Qué sería esto, colega? Que la persona cuando tiene ciertas ideas o ciertas necesidades lo lleve a cabo, ajá, no se quede ahí nada más en el pensamiento, ¿sí? Porque ahorita que comentaba esto de que hay veces que la gente puede decir, ay, ojalá y le pase algo, o cómo me gustaría darle un trancazo o decirle sus verdades, cosas así, se queda aquí, ajá. Pero el psicópata, el narcisista, el sociópata, no se queda aquí, ajá. Lo llevan a la acción, eso es lo que conocemos como el acting out, ajá, que es digamos, es material de trabajo en la psicoterapia, principalmente, bueno, no sé en otro tipo de terapias, pero en la terapia psicoanalítica es importante entender lo que es el acting out, ¿no? Porque es esa parte de cuando la persona pasa a la acción, ¿ah? No se queda nada más aquí en la mente, en mi pensamiento, ¿no? Sino que es así. Sin embargo, en la normalidad de la gente, en la mayoría, el acting out no está presente constantemente más que cuando son situaciones que en el trabajo, en el estudio, con las personas que nos relacionamos, ¿no? Pues obviamente, pues le voy a decir que si hacemos esto y aquello, ¿no? En este tipo de personalidades, la psicopática, sociopática, el narcisista, el acting out se da en su totalidad o parecería que se da en la totalidad y de forma habitual, ¿no? Yo quiero esto y lo consigo. Ajá. Ese es el punto a lo mejor de entender esta parte, ¿no, colega? Y mencionar un poquito
a Sigmund Freud, ¿no? Que comenzó a interesarse también en esta problemática del acting out al explicar de que es un proceso, ¿no? Del análisis y expresaba esta parte. Podemos decir que el paciente no recuerda, él lo enfocaba mucho en la terapia, ¿no? Pero aquí entendemos que este tipo de personalidades muy rara vez están en terapia, ¿no? Pero lo podemos llevar a cabo en la sociedad, que el paciente no recuerda nada de lo que ha olvidado y reprimido, ajá. Es decir, está ahí en el inconsciente, pero actúa, ajá. Relaciona seguidamente el acting out con la compulsión a la repetición, ajá, continua, ¿no? De hacer este tipo de cosas, que por ejemplo podemos hablar del de los asesinos en serie, ese tipo de situaciones, o de la gente que rompe las normas, o del que quiere obtener ciertas cosas de alguien, y como decías, ¿no? Parece que están en busca de una víctima y de otra, porque es algo repetitivo en ellos. Ajá. Entonces, nada más quería aclarar esta parte de lo que conocemos como acting out o paso a la acción, que la llevan a cabo este tipo de personalidades sin ningún tipo de contemplación, ni de culpa, ni de remordimiento, ¿no, colega? Eso sería Sí, todo sí. por hoy. Vamos a ampliar un poquito más. No sé si quieras comentar algo al respecto o vamos cerrando ya con nuestras Pues redes nada sociales. más, nada más hacer un comentario que sí termina siendo un mecanismo de defensa, ¿verdad? El acting out. Ujú. Normalmente, mira, es un mecanismo patológico, ajá. Vamos a ponerlo así, porque los mecanismos de defensa se entienden como que pueden ser adaptativos y ayudarnos ahora sí que adaptarnos al medio, y aceptar la situación por muy difícil que sea, seguir adelante, o cuando son mecanismos desadaptativos o patológicos mentales, entonces sí es cuando la persona se queda instaurada ahí, ajá. Es esa la parte más que podría comentar ahorita, colega. Está muy bien, colega. No, de mi parte, pues nada más mencionar mis redes sociales, ya también para despedirme. Estamos como Psicomar Susano en todas las redes, principalmente, bueno, en Instagram, estoy en YouTube. En YouTube estamos ahí como Psicomar Susano, ahí vamos a ver la repetición del programa completo. Y desde luego, pues me pueden ver en TikTok. Por ahí, colega, también he visto mucha actividad en tus redes, entonces en Psicología del Alma, ¿verdad? Platica un poquito, estás subiendo también Sí, pequeños sketches, ¿verdad? sí, exactamente, colega. Estos podcasts que hemos hecho, tanto los de perspectivas psicológicas, todos los temas, y aparte he empezado a retomar los que hemos hecho de Pienso, Luego Existo, donde hablábamos de temas variados, no necesariamente psicología. He hecho cortos, extractos de eso, los he dividido así como en partes prácticamente, y los he ido subiendo ahí en mis redes sociales, que como mencionas, mis redes sociales estamos como Psicología del Alma. Estoy en YouTube, estoy en Facebook, en Twitter, en X, en Instagram. Ahí estamos, colega. Y directamente para atención estamos en el 55 14 93 95 80. Ese es mi WhatsApp. Me pueden contactar y con gusto les atendemos directamente. Colega, pues nada más despedirnos, recordarles su nombre es Israel Galicia, es el psicólogo Israel Galicia, yo soy el psicólogo Omar Susano, y esto fue el podcast Perspectivas Psicológicas con la temática de psicópata narcisista integrado. Este es el podcast número 3 y pues nos vamos a ir todavía por el cuarto, así es que pues Sí, véanlo y que síganle nos den un like, dando like y compartan, ¿no? Es que por nos vemos en la por siguiente, favor. colega, que estén muy bien Hasta todos, hasta luego. luego, buenas tardes.